Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Bobadilla y esta es una presentación sobre un paper que se llama Behavior of DNS Top Talkers de .com.net View, que se puede traducir como Comportamiento de los DNS Top Talkers, un vistazo a los dominios .com y .net. La traducción literal de Top Talkers sería algo como los más hablados, pero en un minuto va a quedar más clara su definición. Para este paper, que es del 2011, se hizo un estudio de los dominios de nivel superior genéricos como .com y .net, los cuales responden millones de consultas DNS todos los días. El objetivo de este estudio es conocer dos cosas: los tipos de consulta DNS y lo que el paper llama DNS Resolver, que vendría a ser el lado cliente del DNS, o sea, el responsable de iniciar la consulta que eventualmente termina en la traducción de lo buscado. Conocer esto sirve para comprender este servicio que es el DNS, el cual es fundamental en Internet, ya que casi todas las aplicaciones de Internet dependen de algún tipo de datos de este servicio. Pero este conocimiento también nos puede ayudar a comprender otras cosas, como el uso del IPv6, algo que se va a explicar para el final de la presentación. Los resultados muestran que un conjunto bastante chico de los resolver constituyen el 90% del tráfico global. Estos son los top talkers que dan origen al título del paper y que se va a analizar cómo se comportan. Y para hacer este estudio se estudió todo el tráfico de consultas enviado a ggTLD, uno de los sitios que da servicio a los dos mayores TLD de la actualidad, .com y .net. Aparentemente, esta investigación fue el primer gran estudio de tráfico de fuentes y patrones de consulta, al menos hasta la fecha en que se hizo. En primer lugar, se comenzó por analizar la ubicación de todas las fuentes que contactaron con este servidor ggTLD durante un periodo de 10 minutos. Esta figura es un gráfico de Hilbert que nos ayuda a visualizar esto. El color indica el volumen que viene de ese bloque de direcciones y los espacios vacíos corresponden a direcciones no asignadas o inactivas. Lo principal a notar es que incluso en un intervalo corto de 10 minutos, el servidor ggTLD sirve en Internet global. Para ver cómo es el crecimiento de las fuentes observadas que envían consultas, se hizo este gráfico que transcurre durante un periodo de 20 días. Son millones, incluso se puede ver en esta línea roja de arriba que hay un crecimiento constante de fuentes IP únicas. Los motivos de este crecimiento pueden ser varios. La configuración de un nuevo cliente, que un usuario use el comando DIC para enviar una consulta directamente al servidor de ggTLD, o la existencia de alguna herramienta de monitorización de DNS, aunque también puede haber motivos más turbios, digamos, como el uso de bots o ataques con direcciones falsas. Esta figura es muy interesante porque nos ayuda a sacar la primera conclusión importante. Acá en el eje X vemos los resolver y en el eje Y las consultas. Y si vemos más detalladamente, podemos notar que el 90% del tráfico global es generado solamente por 40.000 resolvers, más o menos. Vale la pena mencionar que estos top talkers son dinámicos, o sea, cambian con el tiempo. Se añaden nuevas fuentes, se retiran otras o se prestan nuevos servicios. Incluso hay cambios dependiendo la hora del día o el día de la semana, por lo que quienes hicieron este trabajo trataron de distinguir los cambios de corto y largo plazo. En un mes recolectaron las IP de origen de los top talkers, en otro mes hicieron lo mismo y después vieron cuáles eran las fuentes comunes a ambas listas. Ahora, si analizamos una lista estática de top talkers, o sea, sin actualizar, se puede notar que casi diariamente representan cada vez menos al tráfico global. Iniciamos con el 90% y después de 10 días pasan a representar el 84% de todas las consultas. Pasando al análisis de la distribución de los tipos de consulta a lo largo de nuestro periodo de estudio, las consultas de tipo A, o sea, las que son para direcciones IPv4, son las ampliamente dominadoras.
Las que son para direcciones IPv6 son las segundas más solicitadas. Y en tercer lugar, con menos frecuencia, tenemos las MX. Existen muchos otros tipos, como podemos ver en la figura de al lado, pero constituyen solo una pequeña parte del tráfico de consultas. Algo muy interesante para notar es que en rojo tenemos todas las fuentes de consultas y en verde las top talkers. Claramente la distribución de tipos es aproximadamente la misma. Para entender mejor el comportamiento del tipo de consulta, los creadores de esta investigación hicieron este esquema que no solo muestra el tipo de consulta y sus cantidades, sino también cómo se distribuyen las fuentes. Por ejemplo, el nodo superior del árbol muestra que se vieron 975 millones de consultas, que vinieron de 968.000 direcciones distintas. Todo esto es durante un día de estudio. El ancho de estas circunferencias representa el porcentaje de fuentes que entran al nodo. Lógicamente, el nodo superior tiene el borde más grueso porque incluye todas las fuentes. Pero este nodo hoja de la izquierda sigue representando una gran cantidad de todas las fuentes. En cambio, a estos nodos de la hoja derecha entran muy pocas fuentes. Respecto a estas fuentes que enviaron al menos una consulta de tipo A, más o menos la mitad también enviaron consultas tipo 4A y la otra mitad nunca solicitaron de este tipo. Y por mencionar un par de ejemplos sobre qué puede ser concretamente lo que estamos viendo, este nodo de acá, que envía consultas de tipo A, 4A y MX, podría ser una pequeña o mediana empresa, que no solo da soporte a los usuarios que envían consultas A y 4A, también solicitan al servidor de correo de la empresa. Por el lado opuesto, tenemos que no hacen consultas de tipo A, 4A ni MX, pero sí de otros tipos, y estas pueden ser herramientas de monitorización de DNS. Este otro gráfico es como el anterior, pero solo para los top talkers. Notar que antes habían casi 1 millón de fuentes, y ahora en este gráfico de top talkers hay 37.000. Siguen cubriendo el 90% del tráfico, pero tienden a hacer más consultas de tipo 4A que de A. Para terminar, un pequeño repaso. Se analizaron las direcciones IP de los DNS resolvers, la distribución del volumen de consultas, incluyendo los top talkers, y se analizó el tipo de consulta. De todos los cientos de millones de consultas, la mayor parte proviene de un grupo relativamente pequeño. Menos de 40.000 resolvers, los top talkers, representan el 90% del tráfico. O sea que cuando se mide el comportamiento del DNS a gran escala, los top talkers dominan el comportamiento observado, por lo que sirven para obtener los patrones de tráfico típicos y obtener resultados centrados en las fuentes bien mantenidas y activas. De hecho, los creadores del paper creen que incluir a los que no son top talkers como clientes que emitieron una única consulta durante el periodo de medición distorsiona los resultados. Sobre los tipos de consulta, hay solo 3 tipos que son los principales en el tráfico. Este tipo de análisis, donde se ven la distribución de fuentes y tipos de consulta, puede servir para detectar comportamientos inesperados o ataques, hacer mejores simulaciones y hasta hacer un seguimiento de cómo va el despliegue de IPv6. Por ejemplo, se observó que más de la mitad de las fuentes que solicitaron direcciones IPv4 también solicitan IPv6. Esto parece algo bueno, aunque hay que tener en cuenta que muchos sistemas operativos y navegadores solicitan automáticamente ambas direcciones. También hubo casos donde varias miles de fuentes solo enviaron consultas para IPv6, pero hay que tener en cuenta que es el comportamiento observado desde el TLD y no se puede asegurar que estas fuentes sean exclusivas de IPv6. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.